Iglesia Cristiana Interamericana Fuego Vivo presenta el programa Un Nuevo Amanecer, donde estaremos compartiendo la palabra de Dios. Buenos días, Sargento Mejía. Buenos días a todos mis amados oyentes. Qué bendición poder nuevamente estar con todos ustedes en esta hermosa mañana. Poder compartir la porción de la palabra, una palabra que sea de bendición para tu vida, para tu hogar. En esta hermosa mañana vamos a iniciar este programa con una poderosa oración y me acompaña mi amada esposa, la pastora Jaycee Sosa. Pastora, muy buenos días. Muy buenos días, pastor, y muy buenos días, mis queridos oyentes que nos escuchan en esta preciosa mañana. Dándole primeramente gracias a Dios por la oportunidad de tenernos aquí, llevando su palabra, que es refrigerio para nuestras vidas cada día. Entonces los invito para que inclinemos nuestro rostro, vamos a darle gracias a Dios en esta preciosa mañana. Amado Padre, te damos gracias por otra maravillosa oportunidad que nos regalas de estar ante ti, buscando tu presencia, por otro día más en el que nos muestras tu inmensa misericordia. Gracias, mi Dios, por el sustento que nos das a diario, porque tu mano siempre está constante auxiliando nuestras vidas, nuestra familia, porque podemos sentir tu acompañamiento en todo momento, mi Rey. A pesar de tantas dificultades que estamos viviendo, tú siempre estás ahí socorriéndonos. Gracias, mi Padre bueno, porque hasta ahora nos has tenido con vida, con salud, Señor, porque es tu infinita misericordia, Dios, la que nos ha guardado. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, ponemos esta maravillosa mañana, esta palabra que nos trae el pastor, para que sea de gran bendición hacia nuestras vidas, para que corrijamos nuestras vidas a través de ella, mi Rey. Yo te pido en el nombre de Jesús, toca cada mente, cada corazón, inquiétalos a que busquen tu rostro, tu presencia, porque ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida? Eso lo dice en la palabra. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de salvación? Te damos gracias, Señor, por esta preciosa y maravillosa mañana, Señor. Te la dejamos en tus manos, mi Padre bueno y maravilloso. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Qué bendición, es un privilegio para mí poder contar con mi amada esposa en este programa. Ya de un año y 6 meses que llevo el programa, pues es primera vez que mi esposa me acompaña. Hoy se animó a acompañarme en este programa y es de gran bendición. Yo quiero compartir con todos ustedes en el libro de Jeremías, capítulo 52. Jeremías, capítulo 52, versículo 4 al 7. Vamos a hacer lectura de esos 3 versículos y vamos a compartir con todos ustedes este poderoso mensaje. Dice el versículo 4: Aconteció, por tanto, a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército, contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Versículo 5, pastora. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. Versículo 6 dice: Y en el mes 4, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta, entre los 2 muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del Árama, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y versículo 8 dice: Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Aleluya. Esta poderosa palabra estaba sucediendo en esa época. Jeremías hace este escrito o
nos da a conocer lo que estaba aconteciendo en esa época. Sedequías era el rey de Israel. Sedequías empezó a reinar en Israel, pero el rey Sedequías se apartó de los propósitos de Dios, se apartó de la palabra de Dios. Y el rey Sedequías empezó a hacer cosas que no le agradaban a Dios, empezó a hacer cosas que no eran conforme a la voluntad de Dios. Entonces sucedió lo siguiente: Dios permite que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vaya y sitie a la ciudad o al país de Israel. En este sitio de este país sucede cosas tremendas. Ahora, ¿qué es una sitiada? ¿Qué es lo que hizo el pueblo o la nación de Babilonia, o qué fue lo que hizo el rey Nabucodonosor? Fue y sitió a Israel, alrededor de Israel. Pero para poder entender esto, yo tengo que explicarte cómo eran las ciudades antiguamente. Antiguamente, las grandes ciudades eran construidas en los desiertos. La geografía antigua es muy diferente a la que hoy existe. Hoy podemos encontrar ciudades continuas de otras ciudades o países pegados a otros países y no hay una separación en el desierto. Antiguamente las ciudades eran construidas en los desiertos y alrededor de las ciudades construían murallas para que el enemigo no ingresase. Entonces todo aquel que quería entrar a la ciudad tenía que pedir autorización, porque cada ciudad alrededor tenía sus murallas, era la seguridad que tenía cada ciudad. Entonces, ¿qué acontece en este pasaje, en esta historia? El rey de Babilonia, Nabucodonosor, va y sitia a la ciudad, al país de Israel, va y lo sitia. Y esa palabra sitiar es colocar un cercado alrededor, colocar un cercado. Entonces, ¿qué hizo el rey de Babilonia? Hoy cogió a todo su ejército, a todos sus hombres de guerra, y fue, y mire lo que dice en el versículo 4, que fue y colocó, ¿qué? Baluartes alrededor de la ciudad. Baluarte significa construcción o recinto fortificado para resistir ataques enemigos. Eso es baluarte, eso significa la palabra baluarte. Son unas construcciones o recintos fortificados para resistir el ataque del enemigo. O sea que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, hoy colocó, podemos hablarlo así, viviendas alrededor de la ciudad de Jerusalén, la sitió. Para esto, ¿cuál era el objetivo o por qué sitió a la ciudad de Israel? Primero, para que el pueblo de Israel no pudiera salir a comprar alimentos. En el momento de estar sitiado, hay un encarcelamiento, hay un encerramiento de la ciudad o de la región de Israel o del país de Israel. Ellos no podían salir a comprar, ellos no podían salir a otras partes. Entonces, en ese sitio, y si usted empieza a mirar, aquí la palabra nos dice que en el año 9, mire lo que dice en el versículo 4, aconteció por tanto a los 9 años de su reinado, habla del reinado de Sedequías, en el mes 10. ¿Cuál es el mes 10? Octubre. A los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y todas partes edificaron contra ella baluarte. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey. Es decir, la ciudad de Israel duró sitiada, cercada por el pueblo o por el ejército de Babilonia, 2 años. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, fue y sitió a los 9 años del reinado del rey Sedequías. Y dice que al 11º, es decir, 2 años después, todavía la ciudad de Jerusalén estaba sitiada. Ahora, ¿qué sucede en estos 2 años? ¿Qué sucede mientras el pueblo de Israel está sitiado?
El pueblo de Babilonia puede salir, puede surtirse, porque ellos están externamente, están en la parte de afuera, y ellos pueden suplirse todas sus necesidades, pueden traer alimento, ellos pueden cubrir todas sus necesidades. Pero el pueblo de Israel no. El pueblo de Israel estaba sitiado, no podía salir. No podían salir a pelear, no podían salir a comprar. Y algo tremendo, asomaban y miraban, ¿y qué estaban viendo? Ahí veían el ejército de Babilonia, veían el ejército enemigo que los tenía sitiados, que no podían ni siquiera salir, no podían moverse. Y esto conlleva a que el pueblo de Israel empieza a carecer de alimentos. Y esto empieza a traer ¿qué? Hambre, desespero, angustia. ¿Por qué? Porque la ciudad estaba situada. Antiguamente, nuevamente les digo, las ciudades eran construidas en los desiertos. Y para salir de una ciudad a otra, había que salir de esa ciudad, caminar el desierto y llegar a la otra ciudad y comprar. Antiguamente no había la libertad que hay hoy. Hoy las ciudades no están sitiadas así, o las ciudades son diferentes. Hoy en las ciudades podemos andar libremente. Pero ¿qué pasaría? Y es lo que hoy quiero enseñarte. Por ejemplo, tu municipio o tu ciudad donde usted vive, ¿qué pasaría si fuera sitiada por un ejército y no permitiera que entrara alimento y que no saliera absolutamente nada? Empieza el hambre a obrar, empieza el desespero, empieza la angustia. Esto estaba sucediendo en Jerusalén. Esto estaba pasando en esta época cuando el rey Sedequías estaba gobernando. El rey Sedequías se apartó de la palabra de Dios. Empezó a hacer cosas que no le agradaban a Dios. Y Dios permitió que Babilonia, por el rey Nabucodonosor, fuera y sitiara a la ciudad de Jerusalén. Y empieza a venir el hambre. Empieza a venir el desespero, empieza a venir la angustia, porque empieza a acabarse la provisión, y ni modo, ni forma de ir a comprar, ni forma de ir a surtir, porque todo el que salía de la ciudad situada era asesinado por el ejército de los babilónicos. Todo el que se asomaba era asesinado por el ejército babilónico. Entonces el pueblo de Israel estaba sitiado. El pueblo de Israel estaba en angustia, en desespero, porque no podía salir, estaba cerrado, estaba encarcelado en su propia nación, encarcelado en su propio pueblo, en su propia casa. ¿Por qué? Porque el enemigo lo había cercado. Y el enemigo en ese entonces era el pueblo babilónico, gobernado por el rey Nabucodonosor. Y dice, y en el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció ¿qué? El hambre en la ciudad, hasta no haber pan para el pueblo. Versículo 7. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche. Aquí hay algo tremendo, y es lo que yo hoy quiero enseñarle. Dentro de la ciudad de Jerusalén había ejército y había un rey. Había un pueblo que podía pelear, pero tenía temor, miedo de ir a pelear, miedo de irse a enfrentar al enemigo, pero preferían quedarse encerrados y morirse de hambre. Hay dos cosas aquí. Número uno, el temor empieza a obrar en las personas, y el temor paraliza. El ejército de Israel, o el ejército de Jerusalén, de esta ciudad, fue paralizado por el temor. El ejército de Jerusalén, el ejército de Israel, fue paralizado por el temor. Porque si se asomaban y miraban, habían enemigos afuera, pero preferían morirse de hambre que ir a pelear. Número 2. Abrieron una brecha en la ciudad y prefirieron ¿qué? Huir antes que pelear. Prefirieron huir antes que pelear. Entonces miren lo que acontece en este ejército. Miren lo que acontece en esta población. Se llena de temor, se llena de angustia, y prefieren dejarse morir de hambre que antes de ir a ¿qué? A pelear. Prefieren huir de noche que antes de ir a ¿qué? A pelear.
Hoy estamos en una situación quizás no similar, pero si usted empieza a mirar, llevamos muchos meses encerrados en las casas, muchos meses que la economía no es de la mejor manera. Y hay muchos que hoy están atemorizados, hoy hay muchos que están sitiados. Ahora, antiguamente el ejército babilónico sitió al ejército de Israel, porque el ejército de Israel, juntamente con el rey Sedequías, se apartó de la palabra de Dios. Hoy, ¿cómo es sitiado el pueblo de Dios? Hoy, ¿cómo es sitiado el hombre de Dios y la mujer de Dios? Por el pecado. El pecado sitia al hombre. El pecado sitia a la mujer. ¿Qué es sitiar? Es estar encarcelado. El mismo Jesucristo le dijo al pueblo judío: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero el pueblo judío le dijo: nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre? Y Jesús les dijo: el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Entonces, antiguamente un ejército enemigo sitiaba una ciudad. ¿Para qué? Para invadirlo, para destruirlo, para quitarle la paz, para robarle sus bendiciones, para quitarle su reinado, quitarle su poderío. Hoy, en esta época, en estos tiempos, quien nos sitia es el pecado. El que practica el pecado, esclavo del pecado es. El que practica el pecado se sitia a sí mismo, se encarcela a sí mismo. ¿Por qué? Porque no tiene libertad, porque vive cautivo. El que vive en la mentira tiene que constantemente vivir, ¿qué? Mintiendo. Constantemente tiene que vivir mintiendo. ¿Por qué? Porque ya se adaptó a esa vida de mentira. Entonces el pecado lo sitia. El pecado empieza a obrar, a operar de una manera que trae destrucción a la vida, trae destrucción al ser. Hoy Dios quiere que tú y yo seamos libres. Hoy Dios quiere que tú y yo podamos vivir en bendición. Si antiguamente por la desobediencia del pueblo de Dios, por la desobediencia de Israel, siendo Israel el pueblo predilecto de Dios, Dios permitió que Babilonia lo sitiara, y aún Sedequía murió, el rey Sedequía, rey de Israel, murió. Cuando él huye por la endija que abre el ejército de Israel y huyen los hombres de guerra, fueron alcanzados por los hombres de Babilonia, y allí en la batalla murió el rey Sedequía y murió todo el ejército de Israel. Allí el pueblo de Israel fue cautivo, el pueblo de Israel fue transportado o llevado a la región de Babilonia. Es tremendo esto, porque mire lo que hace el temor en nuestras vidas. Si yo veo que yo estoy sitiado y me estoy muriendo de hambre, ¿por qué no voy a pelear? El pueblo de Israel, el ejército de Israel, se vio sitiado y prefirió dejarse morir de hambre. Prefirió huir antes que ir a pelear, antes de que enfrentarnos al enemigo, antes de enfrentarnos al problema, antes de enfrentarnos a la dificultad. Así hoy en día hay muchos en esta tierra. Cuando yo hablo de enfrentarnos al enemigo, hoy el enemigo número uno es Satanás. La lucha nuestra no es contra carne ni contra sangre. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores y contra huestes de maldad. Entonces, si yo sé que el pecado me está sitiando, si yo sé que el pecado me está quitando la libertad, si yo sé que ese pecado me está destruyendo y está destruyendo mi familia, ¿por qué yo no me paro en la raya? ¿Por qué yo no me paro firme y lucho contra ese pecado, destruyo ese pecado en mi vida y traigo libertad a mi vida y libertad a mi familia? Yo sé que hay un enemigo número uno, y ese enemigo es Satanás. Ese enemigo ha venido a destruir, a robar y a matar.
Entonces yo tengo que levantarme, pararme firme y ir a pelear contra ese enemigo. Y ese enemigo es Satanás. ¿Y cómo peleo? Número 1, arrepintiéndome, reconociendo que he fallado a Dios, aceptando mis errores, aceptando el pecado y arrepintiéndome y recibiendo a Cristo en mi corazón. Cuando yo doy ese paso de obediencia, cuando yo doy ese paso de fe, estoy siendo un valiente, estoy siendo un guerrero, porque reconozco mi error, reconozco que necesito cambiar, reconozco que necesito ayuda y le estoy dando la entrada a Dios Todopoderoso, a mi vida, a mi casa y a mi familia. Estoy permitiendo que Dios reine, estoy permitiendo que Dios gobierne. El pueblo de Israel estaba sitiado. Ellos prefirieron dejarse morir de hambre, prefirieron huir como cobardes y arremate en la noche para no ser visto. El valiente no es aquel que va y maltrata. Valiente no es aquel que va y trata mal al otro. Valiente no es aquel que va y se empodera de las cosas ajenas. No, valiente es aquel que reconoce su error. Valiente es aquel que reconoce su culpa. Valiente es aquel que reconoce su falta y dice: yo necesito cambiar, yo necesito ser diferente. A partir de hoy se va todo dominio del pecado en mi vida y empiezo a vivir conforme a lo que Dios manda. Esos son los verdaderos valientes. Esos son los valientes que Dios está buscando. Hombres y mujeres que reconozcan su error. Hombres y mujeres que se quiten esa carga del pecado de encima. Que se quiten esa cautividad del pecado. Tú que me estás escuchando. El pecado sitia, el pecado cautiva. El hombre y la mujer que se acostumbra a mentir, toda la vida tiene que mentir. El hombre y la mujer que se acostumbra a engañar, a seducir, a manipular, siempre va a tener que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque detrás de una mentira debe venir o tiene que venir otra mentira para poder cubrir ese pecado. Para poder cubrir el pecado y la mentira que has dicho, tienes que decir otra mentira. Y a veces nos excusamos. Queremos huir para que los demás no nos vean. A veces queremos hacer las cosas que a escondida. Quizás el hombre no nos podrá ver, pero ¿quién puede huir de la presencia de Dios? ¿Quién puede huir de los ojos de Dios si Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente? ¿Quién huye de la presencia de Dios? A veces creemos que podemos hacer las cosas y nadie se está dando cuenta. Miramos para la derecha, miramos para la izquierda, hacia adelante y hacia atrás y decimos: nadie nos está viendo. Pero no miramos hacia arriba, que el Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra nos está viendo. Él escudriña las mentes y los corazones. Hoy la invitación a través de este mensaje, a través de este programa, es que salgas de esa esclavitud del pecado. No sé cuántas veces el pecado te ha sitiado, cuántas veces el pecado te ha encerrado, cuántas veces el pecado te ha quitado las fuerzas, cuántas veces ese pecado te ha quitado las bendiciones y ha destruido y ha querido derribar tu familia y ha querido destruir tu hogar, ese pecado. Pero es hora de que hoy te levantes como el valiente, como el guerrero que eres. Es hora que hoy te levantes y enfrentes a ese pecado y digas: no más, no reinarás más en mi vida. Hasta hoy he cometido este pecado, hasta hoy vivo en mentira, hasta hoy vivo en pecado. Hoy le doy la entrada a Cristo, a mi vida, a mi hogar, a mi familia. Hasta hoy empieza a reinar Cristo en mí. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo.
Jesús es un Señor. Jesucristo está esperando que usted se levante hoy. Que usted hoy determine no vivir más en pecado. Que usted determine decir, no me dejo esclavizar más de este pecado. Y a partir de hoy empiezo a ser una nueva criatura. Empiezo a vivir conforme a la palabra de Dios. Se va de mí todo temor, se va de mí hoy toda cautividad y empiezo a ser libre, libre por la palabra de Dios. Hoy Dios está llamando a este pueblo al arrepentimiento. Quizás hay muchos que están sitiados, encerrados, atemorizados. Quizás ha venido una escasez tremenda hasta su vida, su hogar, y se sienten llenos de temor. Hoy la invitación a través de esta palabra es que te levantes y confíes en el Señor y derrotes todo temor de tu vida. Derribes todo pecado, toda mentira que el diablo haya querido sembrar en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu vida. Y empieces a caminar como ese victorioso y esa victoriosa que Cristo quiere ver. Deja todo temor, quita todo temor de tu vida, quita toda mentira, todo pecado y empieza a vivir en libertad, en bendición. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, alabo, Señor, y bendigo a cada hermano, a cada amigo, a todos aquellos que me escuchan a través de este hermoso programa. Sea usted trayendo libertad a sus vidas. Aquel que está cautivo por el pecado, aquel que está cautivo por el temor, sea usted trayendo libertad a su vida. Padre, bendigo a cada oyente. Los bendigo, mi Rey, y decreto sobre ellos una cobertura especial. Gracias te doy, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por cada uno de ellos. En tu nombre. Amén, amén y amén. Dios les bendiga grandemente y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en este hermoso programa. Bendiciones para todos. Iglesia Cristiana Interamericana Juego Vivo presentó el programa Un Nuevo Amanecer. Estamos ubicados en la calle 12 con carrera 20, al lado de la Escuela Antonio J. Servicio todos los miércoles a las 6:30 de la tarde, culto de adoración. Los sábados, 6:30 de la tarde, cultos de sanidad y milagros. Y los domingos, a las 11 de la mañana, escuela dominical. Pastores Anuar Cobos y Jaycee Sosa.